participando en este estándar o en esta iniciativa internacional. Están en grandes rasgos contenidas en estas tres preguntas que ustedes ven proyectadas. En primer lugar, ¿cómo garantizar una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso EITI más allá del cumplimiento de un requisito formal? Y lo hemos visto a lo largo del día de ayer, un poco también hoy, en muchos casos y muchas iniciativas globales se está buscando abrir espacio a sociedad civil. En el caso de EITI es muy evidente cómo nos sentamos en una mesa como pares, sociedad civil, gobierno y empresa privada, pero realmente desde Colombia, y lo que nos planteábamos el año pasado, desde hace un tiempo, era esto debe ir más allá de un checklist. Esto no debe ser solamente hay tres organizaciones sentadas y ya, y puedo avanzar. Y en esa medida, esa participación efectiva para nosotros implicaba varias cosas, que hubiera un amplio nivel de información en sociedad civil sobre la iniciativa, que se comprendiera, que hubieran preguntas, que se desarrollaran debates, que personas, sobre todo a nivel regional, a nivel local, que vienen trabajando en temas de extractivas durante muchos años, supieran cuál es el alcance, qué es y qué no es EITI, por lo tanto, qué expectativas poderse generar. Y por supuesto traducir todo esto en espacios efectivos de incidencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información. Un segundo dilema era cómo lograr un mandato claro para los representantes de sociedad civil, sobre el cual además esos representantes puedan rendir cuentas. Y para eso creíamos que era muy importante desarrollar un proceso que no estuviera limitado a la capital del país, es decir, a Bogotá, sino que realmente tuviera un alcance regional, un alcance territorial, un alcance local, y que a través de recopilar esos insumos desde lo local realmente pudiéramos diseñar una posición de qué es lo que la sociedad civil quiere ver del proceso EITI y cuáles son las posiciones que debería estar defendiendo en ese grupo multipartícipes. Pero además que a partir de ese mandato, como lo decía antes, pudiéramos estar haciendo devolución de información de manera permanente a las organizaciones que eligen a sus representantes, de tal manera que hay una rendición de cuentas, que hay un seguimiento constante y que hayan ajustes si hay necesidad de hacerlos a lo que la sociedad civil está comunicando y está buscando dentro del proceso. Y un tercer reto era, y siempre pues en general al discutir y al detallar el estándar EITI, era cómo abordar temas prioritarios para la sociedad civil que van más allá de ese estándar. Y en esto hemos sido muy cuidadosos en el proceso en Colombia, es decir, como lo hemos discutido en estos 2 días, EITI no es la varita mágica que nos va a resolver todos los problemas del sector extractivo ni del sector ambiental, es una herramienta. Esa herramienta nos puede proporcionar ciertos elementos, ciertas ventajas, ciertos productos que vamos a poder articular con unos debates mucho más amplios del nivel nacional respecto a la política y al sector extractivo. Entonces, lo que empezamos a desarrollar fue todo un proceso de respuesta a esas tres preguntas. Como les mencionaba, y está al lado izquierdo, entre 2009 y 2011 hubo reuniones esporádicas entre gobierno, sociedad civil, secretariado de EITI, etc. Alrededor de ese momento, y en particular Transparencia por Colombia, la organización que yo represento, pues teníamos muchas dudas respecto a que realmente eso de la participación de la sociedad civil era, bueno, vengan 3 personas y me firman aquí rápido y salimos de esto y arrancamos el proceso. Y eso nos hizo a nosotros echar un paso atrás y decir, no, en este momento, bajo esas condiciones no estamos dispuestos a participar en un modelo de trabajo de ese tipo. Y tampoco se estaba planteando en ese momento pues, un alcance un poquito más amplio, que es el alcance que ya trae el estándar 2013 de la iniciativa. Alrededor pues, de 2012-2013 volvemos a retomar contacto con varias organizaciones sociales. Hay una participación de una organización social en particular en la conferencia de Sydney de EITI en el 2013. Y pues a partir de esa información que se recoge en esa conferencia se hace el anuncio público oficial de Colombia de querer adherir al proceso. Pues empezamos a desarrollar, a formalizar un poco el proceso que queríamos desarrollar. A partir de ese llamado del Ministerio de Minas, que es el champion de EITI, el que fue asignado champion de EITI en Colombia, hace una invitación formal a 4 organizaciones de la sociedad civil: Transparencia por Colombia, la Universidad Externada de Colombia, Foro Nacional por Colombia y la Fundación Avina. Y estas 4 organizaciones, de nuevo, nos sentamos a pensar esas 4 preguntas. Y la respuesta alrededor de esto
tenía que ver con cómo hacemos para desarrollar un proceso muy amplio y muy rápido de sensibilización y de información. Y en esa medida pues creamos una especie de grupo de impulso. Estas cuatro organizaciones hicimos esa tarea de no autodenominarnos los representantes, sino venga, hagamos un grupo grande de organizaciones, expliquemos qué es, qué no es de nuevo, veamos qué valores añadidos puede dar de Haití a Colombia, y a partir de eso desarrollamos un proceso mucho más amplio y mucho más legítimo, o por lo menos en la medida de lo posible legítimo. Eso nos llevó más o menos a finales del año pasado a conformar lo que hemos llamado la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia en la Industria Extractiva. Y esta Mesa de Sociedad Civil es básicamente un mecanismo de coordinación o de articulación informal de varias de estas organizaciones que hemos estado trabajando en el tema, a través del cual realmente podamos identificar los retos que la sociedad civil debe abordar en materia de transparencia en el sector extractivo, pero además también garantizar esa participación efectiva en el proceso ahí. Eso nos llevó entonces, por lo tanto, a diseñar pues, un reglamento muy básico para la mesa, incluyendo un reglamento de cuáles eran las reglas de juego para las elecciones. Nos llevó a desarrollar esas elecciones, identificando titulares, suplentes para el comité tripartita. Vale la pena aclarar que en Colombia el comité multipartes está compuesto por 3 representantes de cada sector, ¿no? Y en esa medida pues se eligieron a 3 representantes titulares de sociedad civil y a 3 suplentes. Y esto fue lo que nos permitió ya entrar a principios de este año a participar pues formalmente en el grupo multipartícipes. Aquí hay una cosa muy importante, y es que parte de ese trabajo de sensibilización e información que hicimos ayer estuvo relacionado con desarrollar 7 talleres en distintos lugares del país. Pues Colombia es un país grande, pero tratamos de ir a unas regiones donde el tema extractivo es mucho más fuerte, donde hay una tradición de seguimiento y participación ciudadana también al tema extractivo, y ahí recogimos muchos insumos de ciudadanos que hacen auditoría social en el nivel local, de indígenas, de comunidades afro, de universidades de nivel local, etcétera, en torno con el propósito de construir ese mandato que les comentaba hace un rato. Y ahí confirmamos unas cosas muy importantes. Primero, que el tema de verificar y de aclarar y tener mucha más transparencia respecto a los pagos y a cómo se utilizan los recursos que genera el sector extractivo en Colombia sí es muy importante. En Colombia, lastimosamente, el desarrollo del sector extractivo en el nivel local no se ha traducido en un desarrollo equiparable a nivel social, económico, ambiental, como lo mencionaban en ese momento. Pero otra cosa muy importante que hicimos en esos talleres también fue tratar de llegar a algunas poblaciones o algunos sectores que son particularmente estratégicos para que esto tenga mucha más sensibilidad. Y hemos trabajado con periodistas que trabajan en el nivel local, de tal manera que esos periodistas también nos ayuden a replicar el mensaje, a replicar el reto pues, que tiene Colombia respecto a este trabajo. Y entonces eso ya nos lleva a esta última zona de la gráfica que ustedes ven, y es que a partir del 2014, entre febrero y hasta el presente, hemos estado participando en el grupo multipartícipes con un esquema bastante interesante, que es tener a los 3 representantes permanentemente tratando de comunicarse con las 21 organizaciones que hacen parte de la mesa de sociedad civil, para recoger insumos de esa mesa y poder llevar las posiciones a las negociaciones con sector privado y con sector público. Esa mesa además tiene una secretaría técnica que ayuda a coordinar y articular a las organizaciones, que ayuda a organizar talleres en distintos lugares del país, que ayuda y promueve la generación de documentos técnicos que, por ejemplo, nos dicen los representantes que estamos sentados en el grupo multipartícipes qué significa cierto estándar en Colombia, en qué se traduce, cuáles son las normas que deberíamos abordar, cuáles son los temas que deberíamos estar contemplando, etc. Y a grandes rasgos esta ha sido la dinámica que hemos desarrollado en estos casi un año más o menos. En Colombia vale la pena decir que el proceso de Haití ha sido muy acelerado. Desde mayo de 2013
en que el gobierno comunica formalmente que quiere decir, nos plantea una meta, y es que en agosto del 2013 el plan tiene que estar listo y presentado en EITI. Ante eso, pues nosotros, como el grupo de las 4 organizaciones que hemos sido invitados, dijimos, lo lamentamos mucho, pero si queremos hacer un proceso serio necesitamos mucho más tiempo, en primer lugar, y necesitamos recursos. Recursos no del gobierno, porque obviamente la independencia no la podemos perder, pero sí necesitamos recursos para poder hacer un proceso efectivo, o sea, viajar a las regiones o invitar gente que está en una zona muy remota del país, pues cuesta, y mínimamente eso lo deberíamos estar cubriendo. Tuvimos un apoyo ahí de la Fundación Avina, un apoyo de USAID, y esto nos ha permitido dar un poquito de operación y pieza al proceso, digámoslo así. Rápidamente, de toda esta dinámica hay algunas lecciones aprendidas y retos que les queríamos compartir. En primer lugar, la importancia de tener reglas claras y desarrollar un proceso abierto. Eso toma más tiempo, como les decía antes. Nosotros, en primer lugar, tuvimos la meta de agosto de 2013, luego se planteó una meta de mayo de 2014 y ahorita la meta es que en julio de 2014 pues, pueda estar el plan de acción que se va a presentar al board de EITI. Pero gran parte de las razones por las cuales hemos tenido estos aplazamientos es porque hemos identificado que necesitamos mucho más debate en el país sobre lo que implica EITI para todos los sectores, en particular para la sociedad civil, y por supuesto identificar cuáles son esas reglas bajo las cuales estamos funcionando. Por ejemplo, en el grupo Multipartícipes en Colombia hicimos una tarea de establecer un reglamento, y en ese reglamento quedó muy claro, por ejemplo, que la participación de sociedad civil es igual a la de los otros dos sectores y todas las decisiones se toman por consenso, ¿no? Entonces, en esa medida, las reglas nos han ayudado mucho a que el proceso avance de cierta manera o fluya de cierta manera. El diálogo con el gobierno, el sector privado ha sido importantísimo, ya lo hemos mencionado en otros momentos. Sentarse con las empresas, con el gobierno en este tipo de espacios para discutir estos temas no es tan fácil hacerlo, digamos, en otros escenarios o ante otras coyunturas. Siempre importantísimo garantizar esa independencia. Lo mencionaba antes, sin recursos humanos, técnicos y financieros no puede haber un diálogo genuino entre pares, entre los miembros del comité tripartita. Muy importante mantener la apertura a las organizaciones que quieran ser parte de esta mesa nacional y mantener un proceso de rendición de cuentas, como decía, permanente a todas las organizaciones que están interesadas en ser parte y que no están interesadas en ser parte. Hemos encontrado en muchos lugares del país organizaciones que se oponen por completo a la actividad minera y por ejemplo, ha sido muy interesante que de todas formas, a pesar de esa posición tan crítica, pues están dispuestos por lo menos a escuchar y a saber y entender qué es esto, a identificar qué les sirve y qué no les sirve, sin cambiar su posición institucional, pero de todas formas ser parte del debate y ser parte de las consultas y ser parte de la discusión. Algunos retos que todavía tenemos que seguir avanzando: generar confianza y superar prejuicios. Todos los 3 sectores tenemos prejuicios. El gobierno no le cree a la sociedad civil no le cree a las empresas ni al gobierno, y las empresas tampoco le creen a la sociedad civil, y en algunos casos puede que estar más cerca o más lejos del gobierno. Entonces, eso lo hemos tratado de manejar con muy pequeños pasos. Realmente eso no es algo que se haga de un día para otro. El tema de sostenibilidad de la mesa, en términos de contar con recursos, con ideas creativas, plantear estos temas, sobre todo cuando son sensibles en el comité multipartes, es muy complicado. Seguir fortaleciendo las alianzas, el tiempo, construir capacidades en las organizaciones de la mesa. Aquí estamos sentados, por ejemplo, 2 grandes empresas mineras, una de las más grandes empresas mineras que hay en el país. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, representando a los pequeños campesinos, veedores locales, y realmente las capacidades, tenemos que reconocerlo así, son distintas. En esa medida tenemos que fortalecer nuestras capacidades como sociedad civil. Importantísimo seguir difundiendo y ampliando el proceso lo más posible, y como lo decía antes, ampliar la diversidad y dinámica de las organizaciones de la mesa. Bueno, y ahorita queríamos hablarles un poco más, luego de contarles cómo fue ese proceso como de elegir a los representantes, que yo creo que es un proceso, yo diría, que continúa, ¿no? O sea, no continúa con la elección de los representantes, sino
continúa en la medida en que tenemos la intención de que esta mesa se convierta en un espacio donde se sumen más organizaciones y, como decía Andrés, como miembros activos de la mesa o por lo menos en algún tipo de interacción y articulación con la mesa. Quisiéramos hacerles un poquito más de énfasis en cuál ha sido el proceso de construcción de la agenda temática y de la negociación. Entonces, un poco de construcción de la agenda temática, entiendo, es qué vamos a negociar, ¿no? O sea, cuál es nuestra propuesta, cómo vamos a llegar a ese comité multipartes. Y digamos que ahí al principio hicimos como una primera propuesta que hicimos después de que se eligieron a los representantes a finales del año pasado, y luego hicimos como una especie de sesión de planeación de la mesa, de qué quería hacer la mesa. En esa sesión hicimos como una lluvia de ideas de cuál sería como nuestra postura y nuestra propuesta. Y construimos como una primera idea de qué queríamos que fuera el alcance del EITI, es decir, hasta dónde iba a llegar, qué iba a incluir, etcétera, pero qué iba a ser también el alcance del proceso, es decir, qué esperábamos del proceso, si en términos de que la información fuera de calidad, que la información no estuviera dispersa, etcétera, digamos como de manera un poco más a largo plazo, y luego meternos un poco en el contenido del reporte, diciendo, bueno, sí, queremos que incluya hidrocarburos y por lo menos gran minería, pero ¿qué hacemos con el tema de la pequeña minería, que es un tema súper importante para el país? Pero entonces no sabíamos cómo conseguir información cuando el mismo Estado tiene información muy deficiente a veces sobre este tema, ¿no? Entonces, planteamos una primera propuesta de decir, bueno, incluyamos petróleo, minería y digamos que pequeña minería, por lo menos la información que brinda el Estado sobre la pequeña minería esté en el reporte, aunque no le exijamos desde ya a los pequeños mineros que reporten dentro del informe, ¿no? Y luego, digamos, como otras ideas respecto de más allá del reporte que queríamos incluir en el EITI, es decir, no solo más allá de la mesa, más allá en la mesa que queríamos hacer, sino decir, bueno, aparte del reporte, ¿qué queremos que quede en el plan de acción de EITI, ¿no? Por ejemplo, ahí salió la idea desde entonces de hacer una especie de pilotos regionales que permitieran ir viendo cómo se aterrizaba esta idea del acceso a la información en el nivel subnacional. Digamos que a esa idea, a esa primera propuesta, le vinieron otros insumos que hemos construido en los últimos 6 meses. El primero, unos talleres regionales que habíamos empezado a hacer el año pasado y que seguimos haciendo en los últimos meses, y a través de los cuales hicimos una especie de encuesta preguntándole a la gente, pues obviamente no es algo necesariamente estadísticamente muy bien preparado, pero nos permitió hacer una indagación de la gente dónde había buscado información, sobre qué temas estaba buscando información, cuáles eran los temas que le interesaba que estuvieran en el reporte, etc. Y de ese insumo, de esas encuestas, salió un resultado muy interesante que, como decía Andrés, de alguna manera reafirmó la importancia del tema de regalías para la gente, de, digamos, la inquietud que genera saber cómo se están gastando los recursos de regalías en muchas de las regiones donde hay extracción de recursos naturales, pero también, digamos, otra información más de contexto. La gente quiere saber cuáles son las empresas que explotan los recursos naturales, porque en algunos casos, donde es una gran empresa y es muy visible, pues está muy claro quién es el que explota los recursos naturales, pero en otras, donde la diversificación de la producción es mayor, no hay claridad sobre quiénes son las empresas que están explotando estos recursos y cuál es su impacto. Y el tema, digamos, ambiental y de consulta previa también salió como uno de los temas sobre los cuales la gente quiere tener información. Entonces, por eso, digamos, decíamos que para nosotros como mandato, digamos, de estas encuestas sale que, claro, que tenemos que trabajar el tema de regalías, pero que no podemos de alguna manera dejar el tema ambiental simplemente por fuera solo porque el estándar no lo incluye, porque en realidad ese es el tipo de información que mucha gente está interesada en conocer. Además, digamos, de ese insumo que nos permitió ver cuáles eran también las dificultades que tenía la gente accediendo a información, se construyeron estos documentos técnicos que lo que buscaban era coger cada uno de los requisitos del estándar y decir, bueno, en Colombia esto qué significa, ¿no? Y según las normas esto cómo se aterriza. Y eso creo que fue importante para, digamos, como insumo, algunas reuniones con expertos y empezar a ver algunas experiencias internacionales. Asmara sabe que en algún momento le escribimos, la llamamos, le dijimos, oye, pero ¿quién trabaja este tema? ¿Cómo lo han incluido? ¿Ustedes cómo ven que podamos incluir esto u otro?
porque claro, nos interesa también usarlo como recurso dentro del proceso mismo de negociación. A partir de eso, digamos que ya al final les construimos una propuesta consolidada donde diferenciamos un poco lo que queremos que vaya en el reporte de lo que queremos que vaya en el plan de acción, que no necesariamente tiene que ver con el reporte, donde incluimos también el tema de las brechas de información en el sentido de decir, mire, yo sé que el gobierno en algún momento me va a dar el argumento de que esa información no existe, o no está producida, o no está sistematizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿No? Si identificamos brechas de información, seamos claros en que a cada brecha le corresponde una acción dentro del plan en términos de ver cómo se va solucionando, e incluir también dentro del plan de acción temas de fortalecimiento de capacidades, porque nos preocupaba un poco que esto se convirtiera en un reporte que sale cada 2 años con toda la información, pero que igual el acceso a la información del ciudadano del común sigue siendo deficiente frente a las entidades públicas que proveen esa información. Entonces casi que tiene que esperar los 2 años a que vuelva de nuevo el reporte para poder acceder a la información. Entonces, ¿cómo incluir algún tipo de acciones que permitan, por un lado, que las organizaciones accedan más fácilmente porque tienen los conocimientos de cómo acceder a esa información, pero que también las mismas entidades que están participando en el proceso de EITI se involucran de tal manera que tienen como algún tipo de cambio estructural en términos de la producción y acceso a la información? Con base en eso construimos una propuesta. No me detengo, digamos, a explicar toda la propuesta, pero sí definimos objetivos, algunos principios de la iniciativa, incluso algunas definiciones, porque teníamos mucho debate sobre el tema de la cadena de valor, ¿no? O sea, la primera vez que creo que yo en alguna reunión mencioné cadena de valor, esto hizo como cortocircuito en algunas empresas, que como así que la cadena de valor, y ya se imaginaban entonces los proveedores y toda la gente involucrada de la empresa. Entonces creo que fue clave también hacer un proceso como de definiciones y luego de actividades, etc. Ahora, de manera paralela, digamos, y eso es importante, y es que yo les decía en algún momento a los mexicanos, casi que uno debería hacer ese proceso de construcción de la agenda previo a la negociación en el Comité Tripartita Nacional. En Colombia yo creo que ha sido un poco al mismo tiempo, justamente por lo atropellado de los tiempos, que es algo que vale la pena replantear, y nos ha tocado irnos adaptar la construcción de la agenda al ritmo de la negociación. ¿Qué pasó, digamos, en el proceso de negociación en el Comité Tripartita Nacional? Pues primero fue establecer las reglas de juego, y en eso debo decir que nos demoramos un tiempito mientras mirábamos el reglamento, cómo iban a ser los procedimientos y algunos alcances en términos de ley, como por ejemplo, bueno, esto es una instancia para acceso a la información, aquí no vamos a dar los debates de política pública, ¿no? Ni de las reformas que se requieren, sino que vamos a hablar solo de transparencia y acceso a la información, que fue parte como del acuerdo operativo, porque sí que el gobierno y las empresas tenían mucho temor de que esto se les convirtiera como en el espacio donde vamos a llevar todos los problemas que analizamos en el sector, ¿no? Pero lo que identificamos antes de empezar como a negociar sobre ya el EITI y el contenido es que había una información muy asimétrica entre las partes, es decir, nosotros no sabíamos exactamente qué información tenían cada una de las entidades. Las mismas empresas tenían información desigual entre ellas. Entonces lo que se hizo fue un proceso que hace unas reuniones de nivelación donde venían todas las entidades públicas del sector minero a explicarnos qué información tenían, ¿no? Y de repente algunas decían, sí, esto ya está todo en la página web, y yo entraba a la página web, o Andrés entraba, o el otro entraba y decíamos, mira, no está en la página web, o dónde está, o muéstrame dónde está, ¿no? Y eso creo que fue importante como para saber en qué estamos, ¿no? Cuál era el punto de partida, cuál era la línea base sobre la cual íbamos a negociar. Luego hubo un proceso como más de interpretación del estándar en función de intereses de las partes, y digamos que aquí fue difícil porque, bueno, listo, ya cada uno dijo qué información había, y luego empezamos a mirar el estándar, pero resulta que para las empresas el estándar era ingresos y pagos, ¿no? O sea, esa información de contexto, el contexto es el contexto de los ingresos y los pagos, ¿no? Pero no más, el contexto no es más. Entonces, claro, había unas interpretaciones particulares de cada uno del estándar, y eso creo que dificultó un poco al principio la negociación, y nos llevó a replantear los plazos varias veces de la candidatura de Colombia, y en eso debo decir que el tema de la presión con el tiempo es un instrumento como a revisar, y a crear unos grupos de apoyo técnico.
que ha sido una figura que, como lo mencionaba Andrés, funciona de manera bien interesante porque amplía el grupo de discusión. Entonces, en lugar de ser 3, 3 y 3, estos grupos de apoyo técnico lo que hacen es que nosotros enviamos un mail a las 21 organizaciones que hacen parte de la mesa y decimos quién quiere venir a este grupo, estos son los cronogramas, estos son los días, etc. Incluso hay organizaciones regionales que participan por Skype. Yo misma, cuando he estado, también he participado por Skype, entonces ha sido como más interesante porque así como hay sociedad civil, hay varias entidades públicas y hay varias empresas presentes, y eso permite como que el debate sea más tranquilo y con mucho más tiempo, ¿no? Que la rigidez de los comités tripartitas, de las reuniones del comité tripartita, que son 2 horas y tome decisiones rápidas, ¿no? En estos grupos de apoyo técnico como que se puede entrar en el detalle y para después, sí, una vez haya como un preacuerdo en esos grupos de apoyo técnico, se lleva a la discusión del comité tripartita nacional. Y como les decía, eso nos llevó a la necesidad de acuerdos sobre conceptos y sobre principios, ¿no? ¿Qué es cadena de valor? ¿Qué es participación ciudadana? ¿No? Que es otro concepto que digamos, generaba algún tipo de cortocircuito. ¿Cuáles son los principios que van a regir nuestra actuación? Por ejemplo, teníamos un principio que era el alcance, como uno de los principios es articulación con otras iniciativas, ¿sí? Entonces lo que decíamos es, esto no puede ser un proceso separado de la iniciativa para gobierno abierto, de lo que se está haciendo en otros escenarios, etcétera, y cómo se articula, y eso meterlo como principio, y luego ya sí definir objetivos y actividades. Luego hubo también otro debate sobre la materialidad. En eso, digamos, no entro en detalle tampoco, pero la idea era como una idea de definir cuáles eran las empresas que estaban adentro por los pagos que hacen, es decir, las empresas que van a entrar en el reporte son las que más pagan, y nosotros lo que dijimos es sí, pero también las que más producen, ¿no? Entonces la materialidad no se define solamente por el monto de los pagos de las empresas, sino que las que producen más son las primeras que tienen que entrar al reporte. Y luego hubo un proceso minucioso de revisión del estándar. Esto fue sentados en ese grupo de apoyo técnico los 3 partes, mirando estándar por estándar y, bueno, digamos, un poco demorado, etc. El balance creo que en general, digamos, hasta el momento es positivo en el sentido de que varios de los principios que nosotros propusimos fueron acogidos, ¿no? El de progresividad, el de darle atributos a la información como que es una información socialmente útil, el de alineación y sinergia de esfuerzos con otras iniciativas, etc. El objetivo, si tuvieron la oportunidad de verlo, propuesto por sociedad civil, casi que pues, con otra redacción, pero es muy similar al que nosotros producimos en el sentido de que la iniciativa no solo era para ingresos y pagos, sino para la transparencia de la cadena de valor de la industria extractiva, definiendo previamente qué era cadena de valor, y la inclusión, digamos, dentro del plan de acción de temas de fortalecimiento institucional y de fortalecimiento de la sociedad civil, creo que también es algo positivo. Retos, definitivamente, de la discusión de temas de gasto social no obligatorio de las empresas. Creo que eso es un gran reto del debate. De temas ambientales, ya lo hemos planteado, digamos, varias veces en nuestras intervenciones, a pesar de que nosotros consideramos que el tema ambiental no es solo un tema técnico, de recursos, etcétera, sino que también hay un tema financiero asociado al tema ambiental. El tema de los pilotos EITIs nacionales todavía también está en debate de cuál es el alcance, si va a haber un mini EITI como en el caso de Indonesia, o si vamos a hacer una especie de replicabilidad de la información a nivel regional, o qué vamos a hacer. Y muchas barreras en términos de información no sistematizada, de voluntad política, porque obviamente ahí cuando decimos que la información ya está sistematizada en temas ambientales, que la información ya está y no la quieren incluir en el reporte, es como que sí, ahí es un tema de voluntad política. Y el estándar que desafortunadamente se nos convierte en muchos momentos más en un techo que en un piso, ¿no? Se nos convierte en una camisa de fuerza en muchas ocasiones. Reflexiones, yo creo que varias de estas ya las hemos hecho. Yo creo que una cosa importante ha sido que no estamos los 3 solos, que hemos estado acompañados en muchas de las reuniones y especialmente en esas del grupo apoyo técnico por muchas otras organizaciones que saben mucho más de nosotros sobre diferentes temas. Por ejemplo, sobre el tema ambiental, digamos, hemos contado como con
con ayuda del mismo Mauricio que está acá, nos ha apoyado más de una vez a tratar de entender mejor los temas ambientales, etcétera, pero la participación de varias organizaciones ha sido clave. Un tema que nos parece complejo es que en la mesa de negociación, en el comité tripartita, quienes hacen parte en representación de las empresas no son empresas directamente, sino son los gremios, ¿no? Son las asociaciones de empresas, y nos parece que tienden a ser más conservadoras que muchas de las empresas que eventualmente quieran mostrar buenas prácticas, qué sé yo, porque están pensando en justamente esas otras empresas que no tienen tan buenas prácticas, entonces tienden a ser mucho más conservadoras en la negociación. El involucramiento de las entidades públicas es desigual, ¿no? O sea, el Ministerio de Minas está muy activo, el Departamento Nacional de Planeación, que maneja otros temas que también son importantes, no tanto. El ANLA, que es la autoridad ambiental, está ausente, entonces eso también genera como algunos retos. Y lo que les decía un poco, ¿no? El estándar se volvió al principio una herramienta de negociación, o sea, cuando nos dijeron no, es que el estándar es solo pagos e ingresos, pues ahí nosotros sacamos el estándar y dijimos, no señora, el estándar no es solo ingresos y pagos, aquí está y aquí dice esto, y se volvió una herramienta de negociación, pero en otros temas se nos vuelve una camisa de fuerza, ¿no? Y yo creo que ahí el reto es buscar otros espacios para mover la gente. Otra es como un poco la tensión entre el cumplimiento internacional y la relevancia local, ¿no? Porque obviamente el objetivo del staff, sobre todo de quienes hacen como la secretaría, es tenemos que cumplir con el estándar, y yo diría que el secretariado un poco también, ¿no? Se cumple facilito solamente mandando todas estas cosas, pero pues a nosotros no nos sirve que se cumpla si eso no tiene algún tipo de relevancia en lo local, y creo que ese es como el reto permanente. Y yo creo que otro sería la necesidad de articulación con la sociedad civil internacional, es decir, no solo poder recibir ese apoyo técnico, que yo creo que de manera como informal, rápida, se ha recibido, sino también un poco político, yo diría, en términos de no sentirnos tan solo moviendo ciertos temas, o sea, que haya otros espacios, probablemente no será el board, no sé cuál es ese espacio, pero yo sí creo que debería haber una agenda paralela al EITI en este grupo plural de organizaciones que estamos en el EITI, ¿no? Aprovechar ya este espacio de confluencia, qué sé yo, y buscar otro espacio que nos permita avanzar la agenda de manera más rápida a nivel nacional. Solamente agregaría un último punto, y es la importancia de la agenda paralela que nos permite tener la mesa de sociedad civil respecto al proceso de EITI, recogiendo en estas reflexiones. Sin esa agenda paralela, de alguna manera la sociedad civil, o por lo menos las organizaciones que hemos estado involucradas, no estaríamos involucradas en el proceso EITI. ¿A qué me refiero? Si definitivamente EITI va a tener unas limitaciones muy claras en algunos aspectos, eso no quiere decir que la sociedad civil no se pueda organizar y no pueda tener incidencia conjunta en esos otros temas que no están siendo rescatados. Y creo que eso es fundamental, casi que sería como la recomendación en general, viendo hacia atrás, si tuviéramos que volver a empezar, eso sería algo que sin duda tendríamos que mantener en cualquier proceso. Entonces, bueno, eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias.